Como la mayoría de la gente en mi pueblo, he invertido todo lo que tengo en mi hogar y mi negocio, así que irme no es una opción. Como la mayoría de la gente en mi pueblo, he visto cosas. Y como la mayoría de la gente en mi pueblo, sé que el hombre perro es real. Déjame comenzar agradeciéndote por dar voz a nuestros encuentros a lo largo de estos años. Conozco a las personas que han enviado sus avistamientos, y sé lo difícil que es cargar con el peso de haber visto estas cosas en carne y hueso. En múltiples ocasiones, he sido testigo de varios ejemplares diferentes de esta criatura, tanto en el pueblo como en los bosques que nos rodean. Creo que algunos de ellos son más agresivos que otros, pero todos tienen la capacidad de destrozar a un hombre. Me uní a esta comunidad hace años, sin ser consciente de las cosas que acechan en las sombras o se ocultan detrás de los árboles. Escuché los rumores y me burlé de ellos durante mucho tiempo, hasta que la prueba fue innegable y estaba justo frente a mis ojos. Quiero compartir estas experiencias contigo y con tu canal, porque sé que has ayudado a mis amigos a mantener su anonimato en el pasado. La gente de este pueblo es importante para mí. La mayoría de nosotros somos una comunidad muy unida, más o menos un grupo de apoyo mutuo debido a las cosas que hemos visto. Podrías llamarnos hombres lobo anónimos, si quieres. Voy a enumerar estas experiencias tal como las recuerdo e intentaré ponerlas en algún tipo de orden, aunque no necesariamente sea cronológico. Trataré de comenzar desde el principio. Mi nombre no importa, puedes inventarlo o no, realmente no me importa. Tampoco le importa a estas historias. Tengo un negocio aquí, cortamos grano, heno y paja. No los cultivo yo mismo, me contratan para ir a los cultivos, cortarlos y transportarlos. Vivía a unas 2 horas de este pueblo, pero compré una pequeña propiedad aquí para hacer crecer ese negocio. No es un gran negocio ni nada lujoso, pero puse todo lo que tenía en este proyecto y también pedí un préstamo considerable. En esta propiedad hay suficiente espacio para una pequeña oficina donde guardamos archivos y contratos, un gran granero, y el resto del terreno es básicamente un área de estacionamiento para los tractores, camiones y máquinas que usamos. Esta área está fuera de la zona residencial, cerca de los bosques. Creo que por eso los he visto varias veces en mi propiedad, les gusta mantenerse fuera de la vista y lejos de la gente la mayor parte del tiempo. La primera vez que escuché sobre lo que sucede por aquí fue una noche que invité a un amigo y a su hermana a cenar. Los conocí la primera semana que estuve en el pueblo, en un bar, y conectamos de inmediato. Stacy y Tommy vivían en una casa que heredaron de su abuela cuando falleció hace unos años. Ninguno de los dos se había casado, así que vivir en una casa prácticamente pagada tenía sentido financiero para ellos. La noche en que escuché sobre los hombres perro, o los hombres lobo, como los llama Tommy, fue unos 2 meses después de conocerlos. Fue después de la cena, mientras estábamos sentados en mi sala de estar tomando unas cervezas y charlando. Tom ya había bebido bastante y estaba en ese punto en el que se sentía muy bien, pero también hablaba mucho. Recuerdo que, de repente, se inclinó hacia adelante, muy serio, aunque obviamente estaba algo ebrio, y me preguntó, ¿ya los has visto? También recuerdo que Stacy lo miró molesta y le dijo, Tom, como si estuviera tratando de hacerlo callar. Intercambiaron una mirada, y él se encogió de hombros. ¿Visto a quién?, pregunté. Tom me miró a través de sus ojos borrachos y dijo, a los hombres lobo. Me reí, obviamente me estaba tomando el pelo. Negué con la cabeza y le dije que tendría que esforzarse más si quería asustarme. Lo siento por decepcionarte, Tommy, pero dejé de creer en monstruos más o menos al mismo tiempo que dejé de revisar debajo de mi cama por ellos. Él me miró fijamente durante un buen rato, mientras Stacy lo fulminaba con la mirada, y luego se rió y sonrió. Lo siento, hombre, solo estoy bromeando, dijo. Pero había algo en la forma en que intentó desviar el tema que me pareció extraño. Y eso fue todo en cuanto a hablar de monstruos esa noche. Charlamos otros 45 minutos o algo así antes de que se fueran y yo me fuera a la cama. Pasó otro mes. Estaba centrado en el trabajo, después de todo, era temporada de cosecha y necesitaba cumplir con mis contratos para que el negocio pudiera despegar, ya que en ese momento era todo lo que tenía. Necesitaba que la gente supiera que me tomaba en serio sus cultivos y que haría todo lo posible para transportar todo lo que necesitaran.
Durante ese tiempo no sucedió nada demasiado extraño. Noté una gran cantidad de carteles de mascotas desaparecidas y que el pueblo se volvía muy silencioso después del anochecer, pero no le di mucha importancia. Era solo uno de esos pueblos pequeños, con sus propias costumbres. Además, estaba demasiado centrado en mi trabajo para prestar atención a cualquier otra cosa. Supongo que en ese momento solo estaba tratando de racionalizar todo en mi cabeza. Hay muchos bosques y mucho terreno abierto por aquí, las mascotas suelen desaparecer en áreas como esta todo el tiempo, ¿cierto? El lugar donde vivía antes también era un antiguo pueblo agrícola, y juro que vi más perros callejeros o perros vagando por ahí de los que había visto en mi vida. Tal vez la gente aquí simplemente era mejor poniendo carteles de mascotas perdidas. La primera vez que realmente pensé en la pregunta de Tommy fue una noche cuando regresaba tarde de un trabajo. Una de nuestras máquinas se había averiado y estaba en el campo tratando de arreglarla. Era vital para ese contrato que esa máquina funcionara. Finalmente, con la ayuda de uno de mis empleados, logramos arreglarla, y mi esperanza era que siguiera funcionando al día siguiente. La propiedad de este agricultor estaba a unos 80 kilómetros de la mía. Regresamos alrededor de las 11, y le dije a mi empleado Saúl que se fuera a casa y descansara, ya que tendríamos que levantarnos temprano por la mañana para volver al campo. Me quedé solo en la oficina, pensando, sopesando mis opciones, y considerando si debía gastar una gran parte de las ganancias para reemplazar esa máquina, cuando escuché esos gritos. Al principio no tenía idea de qué podría ser. Estaba tomando una gaseosa y relajándome en la computadora. Me detuve y escuché. Al principio sonaba humano, pero admito que estaba distraído. Recuerdo que me enderecé y presté atención. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. Al principio pensé que era alguien pidiendo ayuda, pero luego sucedió de nuevo, y me dije a mí mismo, ¿qué demonios es eso? Porque no sonaba como nada que hubiera escuchado antes. Soy el primero en admitir que puedo desarmar un motor, volver a armarlo y hacer que funcione como nuevo, pero cuando se trata de identificar animales o la vida silvestre, no soy la persona adecuada. Quiero decir, a campo y todo, pero no soy de los que miran una huella y dicen, ah, eso es un oso, o, eso es un coyote. Así que, aunque no sabía qué era, no estaba demasiado preocupado en ese momento, porque pensé que tal vez era solo algún tipo de llamada de animal salvaje que nunca había escuchado antes. Pero luego lo escuché otra vez, y simplemente no era normal. Ahora, animo a cualquiera que esté escuchando esto a que busque un clip de los aullidos del hombre lobo en la película Un hombre lobo americano en Londres. El narrador de Tales of the Supernatural me envió un enlace, y cuando lo escuché, casi se me hiela la sangre. Era idéntico. Vi esa película hace años, pero no cerca del tiempo en que escuché esos gritos. Pero después de hablar con el narrador decidí ver la película de nuevo, simplemente tenía que saber. Aunque el grito era el mismo grito aterrador, las cosas que he visto no se parecen en nada al hombre lobo de esa película. Se parecen más a los de Van Helsing, Luna Maldita o Underworld. Sí, veo muchas películas de hombres lobo. Como dije, solo necesito saber. De todos modos, me quedé allí escuchando esos gritos durante unos 30 minutos. Era como si esa cosa estuviera llamando a otra y no recibiera respuesta. Incluso salí afuera para escucharlo mejor. Definitivamente era un grito, algo que no pertenece a este mundo. Después de un rato, los gritos se fueron apagando y me fui a dormir. Tengo un pequeño catre en la parte trasera de la oficina que uso a veces cuando no tengo ganas de ir a casa. Aquella era una de esas noches. Me acosté, convencido de que lo que fuera que estuviera haciendo esos ruidos se había ido, y dormí un par de horas. A la mañana siguiente, me reuní con Saúl y nos dirigimos de nuevo al campo. Le conté lo que había escuchado, y como él había vivido allí mucho más tiempo que yo, esperaba que pudiera aclarar qué tipo de animal. Estaba allí en el bosque, pero él realmente no respondió. Se quedó en silencio por un rato, como si algo lo hubiera perturbado. Le pregunté si era un hombre lobo, más en tono de broma que otra cosa, pero nuevamente no respondió. Así que insistí en el tema. Le pregunté si era supersticioso o algo así,
y si realmente creía que había algo en el bosque que andaba sobre dos patas y aullaba a la luna. No me gusta hablar de ellos, me dijo. A veces, si hablas de algo, lo invitas a entrar. Lo admito, puse los ojos en blanco, aún sin creer en estas cosas, y simplemente lo atribuí a supersticiones o leyendas locales, dejándolo pasar. Pero, un poco más tarde, él finalmente habló y me dijo, solo ten cuidado por la noche. Si vuelves a escuchar esos ruidos, quédate dentro. Y hubo algo en el miedo que este tipo transmitía que me inquietó un poco. No estaba listo para decir que creía en todo lo que había escuchado, pero definitivamente hizo que mi imaginación comenzara a trabajar. Pensé para mí mismo, bueno, ¿y si realmente hay algo ahí afuera? La primera vez que vi una de estas cosas fue una noche que nunca olvidaré. Aunque, incluso la primera vez que la vi, intenté convencerme a mí mismo de que no era lo que todos me estaban diciendo. Esa noche fue otra de esas largas jornadas de trabajo. Parecía que siempre había algo que se estropeaba y nos retrasaba. Era realmente frustrante, y me costaba aceptar que este negocio realmente pudiera despegar. Esta vez, era una de las malditas computadoras la que me estaba dando problemas, y estaba al teléfono con una de esas líneas de ayuda 24 horas para arreglar un error que tenía. Por suerte, esta amable señora era inteligente y paciente, y pudo ayudarme con la actualización que seguía fallando en el sistema. Eran más de las 11 cuando finalmente me dirigí a casa. Pensé en quedarme a dormir en la oficina otra vez esa noche, pero tenía unas sobras en la nevera que me llamaban, así que decidí volver a mi casa. Si no lo hubiera hecho, probablemente habría tardado mucho más en aceptar lo que realmente sucede en este lugar. El camino de la oficina a mi casa es oscuro, sin luces, con una línea de árboles a ambos lados, una sola vía en cada dirección. Ya te puedes hacer una idea. Así que iba conduciendo a casa, de buen humor ya que la computadora estaba arreglada, y tarareando algo de rock clásico cuando, de repente, una criatura enorme se cruzó frente a mí. Aquí va una descripción para calmar tu curiosidad, estaba a 4 patas, pero incluso así parecía medir más de 1,5 metros de alto hasta los hombros. La cabeza era la más grande que he visto en cualquier tipo de cánido, simplemente enorme. Tenía un hocico puntiagudo, dientes grandes que se podían ver porque tenía la boca abierta, una gran nariz negra y orejas puntiagudas. El ojo que pude ver reflejaba la luz de mi camioneta, como lo hacen los ojos de los gatos. Tenía un pelaje largo y espeso, como el de un husky o un pastor alemán, pero completamente gris. Tenía una cola que también podría compararse con la de un husky, larga y esponjosa. Cuando corría, lo hacía como un lobo, pero sabiendo lo que sé ahora, te aseguro que no era un lobo. Era uno de ellos. He escuchado muchas historias donde estas criaturas, ya sea en 4 patas o en 2, cruzan la carretera como si intentaran que te estrellaras. Este avistamiento no fue así. Esta criatura corrió en un ángulo, pasó frente a mi camioneta y luego comenzó a correr en línea recta en el otro carril, como si corriera junto a mí. Era increíblemente rápida, daba zancadas gigantescas. Reduje un poco la velocidad para mantener el ritmo, más curioso que asustado, ya que estaba dentro de mi camioneta. Pero entonces, esta cosa miró hacia atrás, por encima de su hombro, y tuve la clara impresión de que estaba tratando de tenderme una trampa y que quería hacerme daño. Sentí en mi interior que algo no estaba bien, que no estaba seguro ni siquiera dentro de mi camioneta, y que definitivamente no debía estar en ese camino en ese momento. Admito que me estremecí, aceleré y salí de allí lo más rápido que pude. Llegué a casa, me apresuré a entrar y hasta revisé por las persianas. No vi nada afuera y empecé a sentirme un poco tonto, supongo. Después de que la adrenalina pasó, mi mente intentó racionalizar lo que había visto para lidiar con lo asustado que estaba. Lo descarté como parte de mi imaginación hiperactiva o como una especie de histeria colectiva que sentía después de haber hablado sobre estas criaturas con la gente del pueblo. Pero no podía quitarme de la cabeza lo que había visto. Pensé en esa criatura durante días, sin decirle nada a nadie, pero dándole vueltas una y otra vez en mi mente. Quiero decir, estamos hablando de una obsesión casi. Hasta que finalmente llamé a Saúl a un lado y hablé con él sobre ello. Ahora, Saúl es mucho más joven que yo, pero es un buen chico, muy trabajador y respetuoso.
Tiene una esposa y 2 hijas pequeñas a las que adora y por quienes se esfuerza cada día. Sabía que podía confiar en él para que me dijera la verdad, así que le conté lo que vi. Intenté pasarlo como si fuera un lobo o incluso el perro más grande del mundo, pero él no estaba convencido de que eso fuera lo que había visto, y sinceramente, yo tampoco lo estaba en ese momento. Seguía pensando en la noche en que Tommy me habló de hombres lobo o lobos humanos o como quieras llamarlos. La cosa que vi coincidía con lo que yo pensaría que es un hombre lobo. Supongo que hay una diferencia, sin embargo, la cosa que vi tenía cola. De todos modos, le conté a Saúl lo que había visto, y él se quedó muy callado, como si quisiera decirme algo pero estuviera convencido de que no debería. Seguía mirando hacia abajo, mirando a su alrededor, como si no quisiera hablar o mirarme. Así que decidí cortar por lo sano y llegar al fondo de lo que vi. Este tipo que conozco diría que es un hombre lobo, solté de golpe. Juro que nunca he visto a nadie abrir los ojos tanto como él lo hizo. Te dije que no me gusta hablar de ellos, me dijo en voz baja. Pero luego me miró, y juro que pensé que iba a ver a un hombre adulto llorar en ese momento. Pero si tú también viste uno, tienes derecho a saber. Le pregunté si quería traer a su familia a cenar esa noche para que pudiéramos hablar de ello. Asintió, pero dijo que no quería que las niñas escucharan lo que él y su esposa iban a contarme, así que mejor que yo fuera a su casa para que ellas pudieran jugar en su habitación. Acepté esas condiciones y le dije que aún así quería llevar la cena como agradecimiento, ya que sabía que era difícil para él. Esa noche fue la más reveladora de mi vida. La noche que fui a cenar con Saúl y Erin, pasé de ser un creyente escéptico a alguien que mira el mundo de una manera muy diferente. Voy a pausar mi propia historia aquí para contarte lo que me dijeron. Te garantizo que, si hubieras estado sentado en la mesa con ellos esa noche, sabrías que todo lo que estoy a punto de compartir contigo es la pura verdad. No conozco a Saúl ni a Erin como personas que mientan, y con todo lo que he visto aquí, creo cada sílaba de lo que me contaron. La noche en que tomaron plena conciencia de la existencia de estas criaturas fue la noche en que se mudaron a la casa en la que aún viven. Estaban esperando a su primer hijo, y Erin tenía fuertes dolores de espalda porque ya estaba bastante avanzada en su embarazo. Así que subió las escaleras para tomar una ducha caliente e intentar aliviar los dolores. Saúl estaba sentado en la sala viendo televisión cuando escuchó que la puerta trasera se sacudía, como si alguien intentara abrirla. Menos mal que estaba cerrada con llave, o quién sabe qué habría pasado. Dado que las únicas 2 personas que vivían en esa casa estaban adentro, Saúl supo que algo no estaba bien. Aunque un hombre lobo estaba lejos de ser su principal sospechoso en ese momento, simplemente asumió que era un intruso. Alertó a Erin, agarró su pistola y fue en la dirección opuesta para protegerlos. Antes de que pudiera echar un buen vistazo, dijo que algo enorme cruzó corriendo el porche de madera en dirección opuesta, destrozó una silla de madera que tenían afuera y desapareció en la noche. Jura que sonaba demasiado grande para ser una persona, especialmente considerando lo que sucedió después. Llamó al sheriff, quien fue a echar un vistazo con su ayudante. No encontraron nada, pero para Saúl, ambos oficiales de la ley parecían inquietos, como si estuvieran asustados de estar allí, y no dejaban de mirarse entre ellos, como si supieran algo que no estaban compartiendo con él. Todo lo que hicieron fue decirle a él y a Erin que se quedaran dentro esa noche, que no investigaran ningún ruido que escucharan. Pero no necesitaban salir a investigar. Todo lo que tenían que hacer era mirar por la ventana más tarde. Verás, Erin estaba asustada esa noche, y no la culpo. No durmió mucho, y Saúl estaba a su lado, siendo el buen esposo que es, vigilando todo. Por lo que me cuenta, vieron a la maldita cosa en las primeras horas de la mañana. Estaba merodeando por el patio delantero, como si estuviera buscando algo, olfateando por ahí y cosas por el estilo. Afortunadamente, Saúl fue el primero en verla. Creo que si no hubiera preparado a Erin, podría haber sido muy malo, ya que ella ya estaba bastante nerviosa. Demonios, podría haber entrado en trabajo de parto allí mismo. Pero ahí estaba, una especie de lobo gigantesco, merodeando justo frente a ellos. Pero aquí viene lo sorprendente. Mientras lo observaban desde la ventana de lo que sería la guardería, con las luces apagadas, esta maldita cosa pasó de estar en 4 patas a ponerse de pie sobre 2.
Comenzó a mirar dentro de la camioneta de Erin. Decir que tuvieron un momento de ¿qué demonios es esto? Sería quedarse corto. Ambos estaban aterrorizados al ver a esta criatura. Saúl describió lo que sintió como un terror tan profundo que te paraliza, que apenas podía respirar mientras observaba a esa cosa que, para ellos, podría haber sido un hombre lobo, y era como algo sacado de una película de terror. Erin estaba tan asustada que se apartó de la ventana y se tapó la boca para no gritar. Saúl retrocedió también, sin querer que esa cosa lo viera. Tomó la mano de su esposa y la llevó al dormitorio principal, donde su pistola seguía lista. Mientras me contaba la historia, se detuvo, me miró directamente a los ojos y me dijo, una pistola no va a hacerle nada a esas cosas. Y pude entenderlo. La cosa que vi era una aberración en tamaño y naturaleza. Saúl me contó que, después de ver a esa cosa ponerse de pie sobre dos patas, se alejó, como si estuviera aburrida o buscando una presa fácil que no pudo encontrar. Pasaron el resto de la noche en vela, Erin paseando de un lado a otro, rezando en silencio, y Saúl mirando por la ventana de arriba, con las luces apagadas, tratando de mantenerse oculto. Después de eso, intentaron salir de la hipoteca, intentando alejarse de la bestia, pero recibieron amenazas de demandas y cosas por el estilo. No parecían tener otra opción. Estaban atrapados allí, como muchas personas en este lugar, como yo mismo. Comenzaron a tomar precauciones, instalando luces de seguridad, cerraduras adicionales y comprando una nueva escopeta. Pero después de ver algo así, siempre está en el fondo de tu mente. Te hace sentir agradecido por las horas de luz y temer la oscuridad. Por alguna razón, la mayoría de las veces, estas cosas solo aparecen de noche, aunque ha habido casos en los que se han visto a plena luz del día. Pero, la mayoría de las veces, vienen de noche, pero esa no es la única vez que mis dos amigos los han visto. Se han encontrado con estas cosas en numerosas ocasiones, aunque no siempre tan dramáticas como aquella noche. Por aquí, simplemente sabes cuando no estás solo. Han escuchado esos gritos docenas de veces, han olido ese inconfundible hedor que los acompaña, los han visto tarde en la noche en esas carreteras rurales, igual que yo lo hice una o dos veces. Han tenido esos encuentros inconfundibles cuando, de repente, la noche se vuelve tan silenciosa como un ratón, y sabes que algo grande y peligroso está cerca, y es momento de regresar adentro. Por supuesto, han hablado con otros amigos de la zona y escuchado sus historias también. Pero si me pusiera a enumerar cada encuentro que he escuchado de Saúl, como nuestros otros amigos, nunca terminaría este correo. Sin embargo, gracias a Erin y Saúl, esa noche mis ojos se abrieron por completo. Mientras estaba sentado allí, asimilando todo, pensando en cómo todo lo que había creído durante toda mi vida era una gran mentira, Erin miró a Saúl y dijo algo como, sé que esto me dará pesadillas, pero se lo voy a contar de todas formas. Saúl le dio una mirada de comprensión, aunque preocupado, y simplemente asintió suavemente. Nota al margen, fue esa pequeña interacción entre ellos lo que me hizo darme cuenta de cuánto se aman. Solo lo menciono, porque sé que probablemente estás escuchando esto también. En fin, hubo un incidente alrededor de un año antes de que me contaran todo esto, cuando Erin estaba sola con las niñas. Saúl aún no había llegado a casa, y entonces vio una de esas cosas en un árbol. Estaba lavando los platos de la comida que les había preparado a las niñas cuando, de repente, vislumbró algo grande en el árbol frente a la ventana, aparentemente mirándola directamente a través del cristal. Dijo que se congeló. Sabía exactamente lo que estaba viendo, y no estaba a más de unos metros de la casa. Recuerdo haberme girado y mirado por la ventana hacia ese mismo árbol. Demasiado cerca de la casa. Demasiado cerca. Erin dijo que esa cosa la miró fijamente, y en ese momento se dio cuenta de lo inteligente que era. Estaba acurrucado en una gran rama, sujetándose del tronco con una mano mientras la otra descansaba sobre la rama en la que estaba sentado, entre sus piernas. Este no se veía como el mismo que habían visto años atrás. Tenía un color diferente, era notablemente más pequeño. Pero esa cosa no rompía el contacto visual con ella, y parecía que le sonreía, aunque era una sonrisa siniestra, según lo que me describió. Dijo que retrocedió del fregadero sin apartar la mirada, porque no quería perderlo de vista.
Tomó a las niñas y salió corriendo escaleras arriba hacia su habitación, donde estaban todas las armas. En ese momento ya tenían bastantes armas en la caja fuerte, un par de rifles, un par de escopetas y media docena de pistolas. Por lo que entiendo, Erin es bastante buena tiradora también. Llamó a Saúl frenética, llorando por teléfono. Me dijo que nunca había conducido tan rápido en su vida. Su familia era lo único que importaba, lo único en lo que pensaba. Pero Erin estaba aterrada de lo que podría pasar cuando él llegara. ¿Y si esa cosa seguía en el árbol? O peor, si estaba acechando fuera, lista para emboscarlo. A Saúl no le importaba. Solo quería llegar con sus 3 chicas. Cuando llegó a casa, la criatura se había ido, por suerte. Pero había marcas de arañazos en el tronco del árbol, justo donde esa cosa había estado. Lo que más asustó a Erin fue lo sigilosa que fue para subir al árbol, ya que estaba justo fuera de la casa. Erin podía ver todo desde el fregadero, y había estado allí varios minutos. Nunca vio a la criatura en el suelo, así que no sabía cuánto tiempo había estado allí antes de que ella la notara, ni cuánto tiempo había estado mirándola. Y lo más importante, no sabía qué quería. Todo lo que sabía era que sentía que esa cosa quería asustarla, quería que supiera que estaba allí. Después de eso, consiguieron al perro que todavía tienen. Es un perro grande, un cruce de mastín y labrador, inteligente como él solo y muy protector con su familia, aunque lo suficientemente amigable como para dar la bienvenida a un extraño a su casa. Claro, no es que pudiera derribar a una de esas cosas, pero estoy convencido de que son lo suficientemente inteligentes como para saber cuándo evitar una situación. Desde que tienen a Zeus, no han tenido ni uno de esos pequeños encuentros directamente alrededor de su casa. Volviendo a mis propias historias, después de hablar con Saúl y Erin, estaba completamente asustado. Si siquiera la mitad de lo que me contaron era cierto, ya era suficiente para hacer que te escondieras bajo las sábanas, ¿verdad? Conduje a casa sin poner música, perdido en mis pensamientos, fui directamente a buscar mi propia escopeta y revisé más de una vez que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas esa noche. La siguiente vez que experimenté algo relacionado con estas criaturas fue nuevamente en mi oficina, y nuevamente fue muy tarde en la noche porque estaba haciendo la nómina. Ahora, no puedo estar 100% seguro de que lo que experimenté esa noche fuera un hombre perro, pero te contaré lo que pasó y tú podrás juzgar. Salí afuera a fumar después de haber terminado de escribir los cheques. El clima estaba agradable, un poco cálido pero con una ligera brisa. Mientras estaba sentado en mi silla, de repente todo se quedó en completo silencio. Me refiero a que los grillos, las ranas y los pájaros nocturnos, que antes hacían ruido, de repente se callaron como si alguien hubiera puesto la televisión en mute. Por supuesto, comencé a pensar en las historias de monstruos de Saúl y mi imaginación empezó a volverse loca, mi corazón comenzó a latir más rápido junto con mi mente. Antes de que pudiera decidir si entrar o no, fui golpeado por un hedor que apenas puedo describir. Era extremadamente fuerte, como el olor agrio de algo podrido, mezclado con un intenso olor a orina. Era suficiente para hacer que la saliva en mi boca se espesara, y me estremecí cuando ese olor invadió mi nariz. Nunca había olido algo tan repugnante. Y luego escuché un gruñido. No era como el de un lobo o un perro, era algo mucho más grande, como la cosa que vi en la carretera. Mi mente volvió a esa criatura. Este gruñido era profundo, sonaba furioso, muy enfadado, pero lo más importante, sonaba realmente cerca, como si estuviera justo a la vuelta de la esquina de la oficina. Eso fue suficiente para hacer que corriera dentro sin pensarlo 2 veces. Cerré la puerta con llave y me quedé allí, mirando alrededor del cuarto, buscando alguna ventana que pudiera haber dejado abierta, pero por suerte no había ninguna. Entonces me di cuenta de que ni siquiera había tenido tiempo de apagar mi cigarrillo, así que simplemente lo arrojé al suelo y lo apagué con la bota. Luego escuché algo grande pateando la grava justo afuera, a mi izquierda, y escuché como lo que fuera se movía hacia la derecha, justo frente a la puerta principal. Admito que mi mente estaba llena de pensamientos de hombres lobo y monstruos, así que no estaba exactamente ansioso por mirar por la ventana, ¿me entiendes? Sentí un frío recorrerme, como el frío que te da cuando tus nervios te están torturando, y mis respiraciones apenas salían de mi garganta.
Podía escuchar esos gruñidos y un sonido de resoplidos incluso desde dentro de la oficina. Y déjame decirte esto, lo que sea que estuviera afuera era más grande que cualquier animal que yo pudiera imaginar que estuviera allí gruñendo. De eso estoy seguro. Aunque no lo vi, seguía pensando en cómo la criatura que aterrorizó a Saúl aquella noche intentó girar el pomo de la puerta. Mis ojos se fueron hacia la puerta, mientras el sonido de la cosa afuera pasaba de largo, pero por suerte no intentó abrirla, porque no sé qué habría hecho. Mientras esa cosa se movía alrededor de la oficina, yo la seguía desde dentro, caminando lo más silenciosamente posible. Esa cosa, lo que fuera, debió haberme rodeado al menos media docena de veces antes de que escuchara un sonido de frustración, como si se hubiera dado por vencida. Ahora dime tú, ¿qué tipo de animal puede mostrar ese tipo de conciencia, especialmente aquí en América del Norte? Luego, esa cosa dejó escapar otro gruñido que podría causar pesadillas, y por lo que parecía, cayó al suelo y se lanzó hacia el bosque. Fue entonces cuando tuve el valor de mirar por la ventana. No vi nada, pero esperé unos minutos antes de salir corriendo hacia mi camioneta y largarme de allí. Estaba en shock. Estaba seguro de que acababa de encontrarme con el monstruo de Saúl, aunque no lo hubiera visto. Recuerdo conducir con una mano en el volante y la otra cubriéndome la boca, en estado de shock por lo que acababa de experimentar. Llamé a Saúl, me disculpé por llamarlo tan tarde y le dije que creía que me había cruzado con uno. Me preguntó si quería ir a hablar sobre ello. Lo hice, así que me dejó entrar en su casa. Nos sentamos afuera, en su patio trasero, y hablamos de ello con una o dos cervezas. Le conté todo lo que pasó y me dijo que también creía que había sido uno de ellos. Esa noche me fui a casa perdido en mis pensamientos. Me serví otra bebida y me senté en el sofá, pensando en todo. Mi mente estaba en mi negocio, en mi sustento. ¿Cómo se supone que iba a seguir adelante si un monstruo estaba acechando el bosque a su alrededor? Había puesto todo en este negocio. No podía irme a ningún lado, pero tampoco podía poner a mis hombres en peligro sabiendo que había algo grande y aterrador allá afuera. Llamé a Tom después de un rato y le dije que uno de sus hombres lobo había estado fuera de mi oficina. Se rió por un segundo hasta que no respondí. Me preguntó si estaba hablando en serio. Le dije que sí. Se puso más serio de lo que jamás lo había visto y me dijo, vendré al lote mañana y podemos hablar. Volví a la oficina a la mañana siguiente para seguir con mi lista de tareas, esperando plenamente que Saúl no viniera a trabajar. Pero llegó justo después que yo, listo para trabajar. Mientras hablábamos, otra camioneta se detuvo. Esta pertenecía a Tom. Él y Stacy salieron de la cabina y se acercaron a nosotros, listos para contarme los secretos de este pequeño y loco pueblo. Supongo que vi el rifle montado en su camioneta. Stacy también llevaba un arma. Tom dijo que quería revisar los alrededores de la oficina para buscar señales de lo que realmente estaba afuera, asegurarse de que, de hecho, fuera uno de ellos. Así que los cuatro caminamos por el perímetro, buscando señales de un monstruo, pero no vimos nada. Entonces Stacy dijo que era hora de que escuchara lo que ellos habían visto. Le dije a Saúl que no haríamos nada ese día, que lo recuperaríamos otro día, pero que igual le pagaría. Él asintió, agradecido, pero dijo que tampoco se iría a casa aún. Quería escuchar lo que Tom y Stacy tenían que decir. Sus historias son similares a la mayoría de las que se oyen por aquí. Verlos cruzar la carretera, perder un par de perros hace años, antes de que entendieran lo que estaba pasando. Un par de veces escucharon algo grande caminando sobre el techo. Supongo que a estas criaturas les gusta hacer eso. Han visto cadáveres de animales cuando salen al bosque, aunque no tengo idea de por qué alguien querría ir allí, pero supongo que a algunas personas les gusta vivir al límite, ¿no? Lo que he aprendido sobre estas criaturas es que, aunque muchos de nosotros las hemos visto por aquí, estos encuentros no son tan seguidos como estas historias hacen parecer. Sí, las vemos a menudo, pero cuando enumeras todas las veces que las has visto, puede parecer que ocurre todos los días. Estas historias se extienden a lo largo de varios años, décadas para algunas personas, ya que las han estado viendo desde hace mucho tiempo.
La historia de Tom y Stacy que más me impactó fue la noche en que vieron a una de estas cosas mirando directamente por la ventana de su sala de estar. Stacy dice que era alrededor de la medianoche. Estaban viendo un programa de televisión o algo así, y habían estado en la misma habitación por más de una hora. Entonces, Tom bajó el volumen de la televisión y miró a Stacy, obviamente queriendo su atención. Ella lo miró, y él susurró. Una noche, Stacy miraba por la ventana cuando de repente vio algo que la dejó completamente paralizada. Hizo todo lo posible para no saltar y gritar porque, justo allí, en el cristal, había una enorme cabeza de lobo. Tanto ella como Tom intentaron comportarse como si no lo hubieran notado, pero no podían evitar mirarlo de reojo. Sabían que si actuaban de manera normal, quizás la criatura no se daría cuenta de que ya la habían visto. Tom comentó que la cabeza era más grande que cualquier cosa que hubiera visto antes. Las orejas eran largas y delgadas, similares a las de un perro con las orejas recortadas. Los ojos parecían reflectantes, y la lengua, larga y de color rosa, colgaba de su boca. Stacy estaba absolutamente segura de que el rostro del lobo estaba cubierto de cicatrices, y que su hocico estaba presionado contra el vidrio, ya que podía ver las marcas que había dejado en el cristal. Su pelaje era de un tono beige con algunas manchas más oscuras, y el animal simplemente los observaba, como si quisiera saber qué estaba ocurriendo dentro de la casa. Ambos estaban convencidos de que el lobo podría romper el vidrio y acabar con ellos sin problema alguno. Sin embargo, lo único que hizo esa criatura fue mirarlos fijamente durante al menos 5 minutos, quizás más. Parecía estar evaluándolos o simplemente observando cómo actuaban. Nunca intentó entrar. Eventualmente, Tom se levantó, y en ese momento, el animal salió disparado de la ventana, como si no quisiera ser visto. Ambos se dirigieron a la cocina para intentar calmarse. Tom recordó que estaba tan nervioso que sus dedos se sentían entumecidos, mientras que Stacy quería agarrar todas sus cosas y salir corriendo de la casa esa misma noche. Sin embargo, ninguno de los dos se atrevió a salir. A la mañana siguiente, decidieron salir para ver si encontraban alguna evidencia de lo que había ocurrido la noche anterior. Encontraron profundas marcas de arañazos alrededor de la ventana, como si la criatura se hubiera agachado y agarrado el marco para observar mejor. Ese mismo día, fueron al pueblo a comprar luces con sensores de movimiento para instalarlas alrededor de la casa. Estas luces se encendían cada vez que algo interrumpía el haz de luz, y parecían funcionar durante algún tiempo. Sin embargo, una noche volvieron a ver a la criatura rondando la propiedad. Parecía lo suficientemente inteligente como para aprender dónde podía mantenerse en las sombras y evitar ser detectada por las luces. Esto los inquietó aún más. ¿Qué tan inteligentes deben ser estos seres para aprender ese tipo de patrones? Aquella noche, vieron nuevamente al hombre lobo, pero esta vez no hizo mucho más que permanecer en las sombras antes de desaparecer. Aunque no intentó acercarse, la experiencia fue suficiente para dejarlos en vilo toda la noche, y se quedaron despiertos con sus armas listas por si la criatura regresaba. Al día siguiente, después de haber visto de nuevo al ser, regresaron al pueblo para comprar luces que pudieran dejar encendidas toda la noche. Desde entonces, muchas personas en la zona han adoptado el mismo tipo de iluminación, ya que parece que a estos seres les gusta esconderse en las sombras. Mantener el patio iluminado desde el anochecer hasta el amanecer es la mejor manera de disuadirlos. Pasaron varios meses sin más incidentes, hasta que, aproximadamente 7 meses después, volví a ver otra de esas criaturas. Estaba en el patio, donde tengo grandes contenedores de almacenamiento, como los que se ven en los barcos de carga. Uso esos contenedores para guardar equipo que no cabe en otros lugares o suministros adicionales que no tengo donde almacenar. Son bastante grandes, con unos 3 metros de altura. Aquella noche, estaba solo de nuevo, afuera, cerca de mi camión, antes de dirigirme a la oficina por alguna razón. Entonces, por pura casualidad, vi algo. Honestamente, no sé por qué miré en esa dirección, ya que no estaba yendo hacia allí, pero lo hice, y lo vi, una de esas criaturas, agazapada como un gato acechando a su presa, encima de uno de los contenedores. Incluso desde la distancia, pude notar lo enorme que era. Estaba a unos 90 metros de distancia del contenedor,
y lo primero que vi fue una masa oscura que contrastaba con las luces del patio cercanas. Me quedé paralizado, observándolo, sin querer correr ni moverme hacia ningún lado, porque no quería que la criatura me persiguiera. Cuando ves algo así, incluso si ya has tenido experiencias previas, estar tan cerca de uno de estos seres te hiela la sangre. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras lo observaba. La criatura también me miraba, moviendo la cabeza de un lado a otro, como lo hacen las gallinas cuando caminan. Su cuerpo se balanceaba ligeramente, pero principalmente era la cabeza lo que se movía. Lo que vi fue un animal muy grande, con hombros anchos y brazos largos. Podía distinguir sus ojos brillantes, que reflejaban la luz dependiendo de hacia dónde giraba la cabeza. No pude ver muchos otros detalles debido a la mala iluminación, pero sabía que no quería quedarme allí más tiempo. Decidí no volver a la oficina para no quedar atrapado allí, así que empecé a retroceder lentamente hacia mi camión, mirando por encima del hombro por si acaso había otra criatura cerca. Por alguna razón, tuve la sensación de que no estaba solo con esa criatura, que había otra cerca. Además, el aire se sentía raro, como cargado de electricidad. Tiempo después escuché que estos seres vienen acompañados de algún tipo de estática atmosférica, y puedo confirmar que así es, el aire parecía estar energizado. Mientras retrocedía, escuché unos ladridos fuertes que venían de detrás del contenedor, en el campo al otro lado de la cerca de alambre que separa mi propiedad del terreno adyacente. Sonaba lo suficientemente lejos como para que no sintiera que debía correr por mi vida, pero sí confirmó mi sospecha de que había más de una de estas criaturas en la zona. Y aquellos ladridos no sonaban como los de un perro, eran diferentes, más profundos. Si tuviera que compararlos con algo, diría que sonaban como los raptores de Jurassic Park cuando se comunican entre ellos, aunque tampoco era exactamente así. Tan pronto como la criatura detrás del contenedor empezó a ladrar, la que estaba encima del contenedor miró en esa dirección y luego volvió a mirarme. Entonces, se puso de pie por primera vez. Déjenme decirles que ver a una de estas cosas en dos patas es aún más impresionante y aterrador. En ese momento, me quedé inmóvil otra vez, porque ahora sabía que al menos dos de estas criaturas estaban en mi entorno. La criatura se dio la vuelta sobre el contenedor, caminó lentamente hacia el otro lado y saltó, todavía en dos patas, como lo haría un hombre. Pude oírla moverse detrás del contenedor, derribando cosas y haciendo que la cerca de alambre retumbara. Luego, escuché otro ladrido, como si la criatura que estaba llamándola se repitiera. En ese momento, me sacudí el miedo y corrí hacia mi camión. Me subí y salí de allí lo más rápido que pude. Lo que vi al ponerse de pie era una figura muy similar a la de un humano, pero mucho más grande. Somos diminutos en comparación con estas criaturas. Sus extremidades son sorprendentemente largas, y aunque no pude ver muchos detalles debido a la poca luz, sí pude distinguir la silueta de una cabeza enorme, mucho más grande de lo que debería ser para cualquier criatura. Desde ese encuentro, he visto a estas criaturas unas cuantas veces más, y puedo decirles que todas parecen ser igual de grandes y aterradoras. He escuchado historias sobre ejemplares más jóvenes, más pequeños, quizás juveniles, pero los que yo he visto son todos enormes. En una ocasión, vi uno cruzar la carretera. Tenía marcas diferentes al primero que había visto, por lo que estoy seguro de que era una criatura distinta, aunque de la misma especie. Este parecía aún más grande y se movía sobre cuatro patas. Corría con una especie de cojera, así que no estoy seguro si estaba herido o si simplemente ese era su modo de andar. Aún así, era increíblemente rápido, cruzó la carretera en cuestión de segundos. No fui tan imprudente como para reducir la velocidad o detenerme a observar, aceleré y conduje directamente a casa. Una vez, encontré el cadáver de un ciervo todo arañado y mordido, en la parte trasera de mi propiedad. La mayor parte del cuerpo estaba intacta, no era como esos casos en los que se encuentran las cabezas arrancadas en otro lugar. Parecía que esta criatura había atrapado al ciervo allí mismo y lo arrastró para comerlo, o tal vez lo encontró muerto y lo carroñó. Llamé al control de animales y se llevaron los restos, pero nunca volví a saber de ellos. Comentaron sobre las marcas, diciendo que el animal estaba realmente destrozado y que no querrían ver a la criatura que lo había atacado. Tuve la impresión de que sabían lo que estaba pasando, pero no mencioné nada y ellos tampoco sacaron el tema.
Un tiempo después, vi otro en uno de los campos de maíz alrededor del pueblo. Fue al atardecer, en octubre. La forma en que estaba allí, entre las hileras de maíz, moviéndose con el viento mientras las cañas se balanceaban, lo hacía aún más inquietante. Podía ver el pelo en la parte superior de su cabeza y en las puntas de sus orejas moverse con la brisa. Sentía como si estuviera viviendo una escena sacada de una película de terror. Esta criatura tenía el tamaño de las cañas de maíz, con un pelaje mezclado de tonos beige y negro, y la misma cabeza de perro y estructura corpulenta que todos los demás que he visto. A veces, llego temprano a la oficina y siento que la atmósfera es diferente, o percibo un olor desagradable. Otras veces, simplemente tengo la sensación de que no estoy solo en esa área, como si alguien o algo me estuviera observando. Puedes atribuirlo a la imaginación, si quieres, pero prefiero pensar que son instintos, desarrollados por vivir tan cerca de estas criaturas. Otras veces, cuando llego al almacén, noto cosas que han sido derribadas, objetos demasiado pesados para haber sido movidos por el viento por cualquier persona, pero que, sin duda, estas criaturas son lo suficientemente fuertes como para manipularlos a su antojo. Cuando siento que estas criaturas han estado cerca durante la noche, también noto un olor muy fuerte, como a orina, tan penetrante que quema las fosas nasales. Es como si estuvieran marcando su territorio. A veces, cuando estás afuera y todo queda en silencio de repente, sabes que es momento de volver a entrar, y asegúrate de llevar a todos contigo, incluidas tus mascotas. Ni siquiera los perros grandes son rivales para estas criaturas. He oído de personas que han escuchado a sus animales llorar por la noche, solo para descubrir que estaban peleando con algún tipo de monstruo, y luego nunca se les volvió a ver. Generalmente, estas son personas que no están familiarizadas con lo que sucede por aquí, pero una vez que lo experimentan, aprenden rápido. Yo mismo nunca dejo a mis perros afuera a menos que esté con ellos, y aún así, a veces siento que nos están observando. Me preocupa que estos hombres lobo vean a nuestras mascotas como presas fáciles. Eso es básicamente todo lo que estoy dispuesto a compartir por ahora, pero conozco muchas otras historias que la gente me ha contado. Por ejemplo, mi amiga Barb vio una de estas criaturas mirando por su ventana hace muchos años, y la aterrorizó. La ventana por la que la criatura estaba mirando estaba a unos 2 metros del suelo y daba a su cocina, que no tenía cortinas ni persianas. Barb aún vive en la misma casa donde vio al hombre lobo, y cuando me contó la historia, fui a ver la ventana. Apenas podía ver a través de ella, incluso poniéndome de puntillas. Me dijo que, cuando vio a la criatura, parecía estar inclinada hacia abajo, mirando directamente a través de la ventana, lo que significa que esa cosa debía medir al menos 2,5 metros de altura. La hija de Barb también vio una de estas criaturas en la carretera varias veces. Una vez la vio en 2 patas, y otras 2 en 4 patas. En todas esas ocasiones, la criatura era enorme y extremadamente rápida. Describió a los 3 seres que vio como diferentes entre sí, pero todos parecían no temerle a su coche, simplemente cruzaban la carretera sin prestar atención. Conozco a varias personas que han perdido mascotas por aquí, cuando las dejan afuera por la noche o incluso durante el día. 2 amigos míos han perdido perros de razas grandes, que parecían desaparecer sin dejar rastro. Uno de ellos me contó que escuchó a su perro luchando con algo, seguido de un enorme gruñido y un grito de su mascota. Cuando salió, ya era demasiado tarde. Lo único que encontró fue sangre en el césped. Eso me recordó un vídeo de YouTube que vi una vez, donde un leopardo se acercaba sigilosamente a un perro dormido. Quizás estos hombres lobo son igual de sigilosos y ven a los perros como una fuente de alimento fácil. Otros amigos me han contado que han escuchado algo grande moviéndose en sus patios o caminando sobre la grava. También han encontrado cosas derribadas, similares a lo que yo he visto. Estos no son objetos ligeros como sillas de jardín o cubos de basura que podrían ser empujados por el viento, son cosas pesadas, como esculturas de piedra o grandes rocas decorativas. Un amigo mío encontró una enorme roca movida de un extremo de su jardín al otro, y otra la encontró dentro del bosque como si algo la hubiera levantado y llevado. Algunas personas han visto a estas criaturas hurgando en sus basureros o escuchado ruidos en sus cobertizos, buscando quién sabe qué. Muchos de nosotros creemos que no se trata de un solo animal, porque las descripciones varían.
Algunos son grises, otros marrones, otros negros. Algunos son grandes y delgados, otros más bajos pero musculosos. Parece haber una población de ellos en los bosques. Algunas personas piensan que hay una manada entera, pero no estoy seguro. Yo sí creo que hay múltiples hombres lobo, pero no sé si trabajan en manada. Sé que al menos operan en parejas, por lo que experimenté en mi propiedad. Pero, si realmente fueran una manada, ¿por qué no los hemos visto juntos después de todos estos años de experiencias? Nadie ha visto un grupo de ellos moverse al mismo tiempo. Todo esto puede sonar aterrador, pero hay que recordar que, hasta ahora, ningún ser humano ha sido herido por estas criaturas. Los animales, sí, pero quizás los ven como una fuente de alimento. Son grandes depredadores y no van a rechazar una comida fácil. Algunas personas han sido perseguidas, pero tal vez solo estaban siendo advertidas de que se alejaran de su territorio. Por supuesto, está el caso de aquel cazador que desapareció hace muchos años. Nunca se pudo determinar qué le pasó. Encontraron su cuerpo, pero nunca nos dijeron cómo murió. Podría haber sido uno de estos seres, pero no quiero culparlos sin pruebas concluyentes. Las criaturas que vemos aquí no parecen ser agresivas, al menos no como la famosa bestia del lago entre los lagos. Nunca hemos encontrado campistas o excursionistas muertos, ni a nadie medio devorado y colgado en un árbol, como se dice que hizo esa bestia. Aunque creo que estas criaturas son más curiosas que agresivas, no tengo intención de poner a prueba esa teoría. No conozco personalmente a la primera persona que te contactó, pero he oído que vio a estas criaturas varias veces, una de ellas hurgando en un cobertizo, como parece ser costumbre por aquí. Quizás estaban buscando algo útil. He oído historias de que estas criaturas pueden usar herramientas, pero nunca he visto una corriendo con un martillo, por ejemplo. En otra ocasión, esa misma persona vio a una criatura huyendo de su casa, aunque solo alcanzó a ver la parte trasera de un gran animal gris. Eso fue suficiente para convencerla de que era uno de estos seres. Creo que escucharon a uno de ellos gritar. Déjame decirte que si alguna vez has escuchado sus gritos, no puedes describir exactamente cómo son, y esos gritos se quedan contigo para siempre, al igual que los avistamientos. Ver algo así cambia tu perspectiva del mundo, porque si estas cosas existen, entonces, ¿qué más puede existir? Hay muchas teorías diferentes sobre lo que son. Tal vez sean solo algún tipo de animal extremadamente bueno para esconderse y que aún no hemos descubierto. Quiero decir, todo el mundo pensaba que los gorilas eran un mito hasta los años 20, cuando algunos científicos fueron y encontraron uno. Tal vez estas criaturas sean algo similar. Un amigo mío, Duncan, tiene una historia que vale la pena contar. Vio a una de estas criaturas observando a las vacas que posee una tarde, justo cuando el sol se estaba poniendo. Esta cosa también vio a Duncan. Creo que cruzaron miradas, y entonces la criatura se levantó y regresó al bosque, decidiendo que no iba a hacer lo que fuera que tenía planeado. Sin embargo, cuando caminó hacia el bosque, lo hizo con calma, mirando hacia atrás una vez más para echar un último vistazo a Duncan antes de desaparecer. Personalmente, creo que estaba planeando llevarse un ternero, porque de vez en cuando, y hablo de casos muy raros, un ternero u otro animal pequeño desaparece sin dejar rastro. A veces sucede aquí en el pueblo, otras veces en áreas vecinas, pero cuando desaparecen, es como si se esfumaran. Mis amigos Eric y Kate también han tenido varios encuentros con estas criaturas. De hecho, fueron ellos quienes me convencieron de escribir esto. Al principio no quería, pero me dijeron que podía hacerlo de manera anónima y que a la gente que escucha estas historias les gusta oír sobre nuestros encuentros. Bueno, les digo que vengan aquí y lo experimenten por sí mismos, y vean si aún disfrutan de estos encuentros. Sé que algunos de ustedes podrían decir, entonces, dinos dónde vives. No, gracias. Ustedes quédense donde están, escuchen estas historias desde lejos y disfruten desde la seguridad de sus computadoras. Nosotros no los queremos aquí. En cuanto a Eric y Sally, han visto estas criaturas demasiadas veces, más de lo que yo personalmente soportaría. No entiendo por qué no se han mudado, pero eso es un testimonio de su fortaleza. Aquí están las cosas que sé que les han pasado. Una noche,
vieron a una de estas criaturas caminando por su propiedad. Parecía que intentaba mantenerse en las sombras, evitando la luz, pero aún así lograron verla bien. Se movía sobre 4 patas, rápidamente, pero no corría exactamente. Estaba olfateando su patio, como si estuviera buscando algo. Husmeó alrededor de los cubos de basura y otras cosas en el jardín, pero seguía gravitando hacia el área donde habían enterrado a su gato unos días antes. Eric dijo que la criatura olfateaba el suelo como si estuviera emocionada, y empezó a hacer unos ruidos extraños, como ladridos agudos, justo donde estaba enterrado el gato. Dijeron que la criatura estuvo en su jardín por más de 10 minutos, y luego hizo algo increíble, más rápido que un parpadeo, se giró hacia la casa y se levantó sobre sus patas traseras, mirando directamente a la ventana del segundo piso desde donde la estaban observando. Kate dijo que parecía que la criatura sabía exactamente dónde estaban, porque miró directamente a la ventana y luego gritó. Después, simplemente se quedó allí, mirando hacia la ventana mientras ellos se escondían de su vista. Kate comentó que era la criatura más grande que había visto nunca, y estimó que medía unos 2,5 metros de altura. Mientras tanto, su perro no dejaba de ladrar como loco, como si pudiera oler a este depredador afuera. De hecho, el perro les había dado una advertencia temprana de que algo andaba mal. Otra vez, cuando uno de esos hombres lobo estaba cerca, lo supieron por la reacción del perro. No lo vieron esa vez, pero lo que experimentaron fue el sonido de pasos extremadamente pesados en el porche de su casa. Para ellos, sonaba como si la criatura caminara de un extremo al otro de la casa, se diera la vuelta y volviera a caminar hacia el otro lado. Han escuchado lo que describen como gritos sobrenaturales más veces de las que pueden contar, tanto afuera de su casa como en el bosque cercano. Viven cerca de un bosque que tiene más de 10,000 acres de pura naturaleza, y justo después de eso comienza un parque nacional. Mi teoría es que esa es la razón por la que experimentan estos encuentros más a menudo que yo, porque tienen mucho más terreno forestal cerca de su casa donde estas criaturas pueden moverse libremente sin ser detectadas. También han visto a estas criaturas cruzar la carretera, al igual que yo, y parece que siempre consiguen una mejor vista que yo. Una vez, dijeron que vieron a una criatura tan alta que tenía que ser más alta que el hombre más alto del mundo. A pesar de su pelaje, se podía ver lo musculosa que era. Era de color gris oscuro, pero también tenía otros colores mezclados, como marrón, negro y beige. Esta criatura corría sobre 2 patas, y dijeron que balanceaba los brazos al correr, como lo haría un humano. Incluso vieron una más pequeña corriendo por la carretera, y creen que era juvenil, basándose en su tamaño. Así que está claro que probablemente haya una población reproductora de estas criaturas en el bosque detrás de su casa. En una ocasión, vieron una criatura cruzar la carretera llevando lo que parecía ser un mapache muerto en la mano. Otra teoría que tengo es que estas criaturas no dejan pasar una comida fácil, y puede que esa criatura hubiera carroñado el mapache de algún accidente en la carretera. Eric y Kate han experimentado a estas criaturas caminando por su patio, e incluso en el techo de su casa en un par de ocasiones. A veces, cuando van al bosque, ven marcas de garras en lo alto de los árboles, donde ninguna otra criatura podría llegar. Creemos que esa es la manera en la que marcan su territorio, avisando a otros hombres lobo de que esa área les pertenece. Al igual que Tom y Stacy, Eric y Kate también han visto a una de estas criaturas asomándose por una de sus ventanas en plena noche. Kate fue quien la notó. Me dijo que vio la cabeza de la criatura moviéndose de un lado a otro, como si estuviera buscando algo, igual que la que yo vi sobre el contenedor de carga. Pero cuando la criatura se dio cuenta de que Kate la estaba mirando, se apartó rápidamente y corrió hacia la oscuridad. Kate corrió escaleras arriba gritando por su esposo, pero para cuando él bajó, la criatura ya se había ido. Otra vez, mientras conducían de noche, vieron una de estas criaturas no muy lejos de su casa, parada frente a la línea de árboles, observándolos mientras pasaban en el coche. Esta vez, la criatura no cruzó la carretera, simplemente los miró y luego se movió ligeramente hacia los árboles para salir de la vista. Lo último que sé que experimentaron fue una noche en la que escucharon lo que describieron como gritos de muerte. Sonaba como si algo estuviera siendo desgarrado por estas criaturas, y lo que fuera, probablemente un ciervo, sonaba aterrorizado.
Escucharon unos ladridos y aullidos que creen que provenían de más de una de estas criaturas. Kate cree que ese pobre animal fue desgarrado mientras aún estaba vivo y devorado, como lo haría una manada de perros salvajes. Antes de terminar este correo, quiero contarte sobre otro hombre con quien solía ser amigo, aunque ya no lo somos. A pesar de eso, puedo hablarte sobre sus experiencias con estas criaturas. Una noche, hace años, había una en su patio trasero, y él terminó ahuyentándola. Mientras lo hacía, la criatura atravesó su cerca. Ocurrió tarde en la noche. Escuchó a su perro volviéndose loco afuera, y como aún no sabía de estas criaturas, por eso había dejado al perro afuera. Salió para ver qué estaba ocurriendo. Había tenido incidentes en el pasado con coyotes o incluso osos en su propiedad, así que salió con su rifle para ahuyentar lo que fuera que estuviera allí. Pero lo que vio lo asustó a él. Vio a una de estas criaturas acercándose a su propiedad sobre sus patas traseras. Disparó un tiro de advertencia para intentar asustarla, pero no funcionó. La criatura permaneció allí, sin retroceder. Así que apuntó su rifle hacia ella, y la criatura actuó como si supiera lo que era un arma, porque en cuanto vio el rifle, se dio la vuelta y saltó sobre la cerca de madera, aunque terminó atravesándola y rompiendo la parte superior en pedazos. El daño fue tan grande que tuvo que derribar toda la cerca para repararla. Años después, vio otros dos hombres lobo junto a la carretera. Uno estaba cruzando la calle mientras el otro observaba. Pensó que tal vez el que cruzaba estaba creando una trampa para que él se estrellara, y entonces el otro podría atacarlo. En resumen, esas son las cosas que sé sobre el lugar donde vivo y las cosas que he visto. Aunque parece que los vemos todos los días, estas experiencias en realidad abarcan décadas de avistamientos. Es cierto que probablemente los veamos más a menudo que en otros lugares, pero si observas lo que yo llamo los tres principales, que son la bestia de Bray Road, el Land Between the Lakes y el Dolmen de Michigan, probablemente haya tantas historias como aquí. Algunos lugares simplemente tienen el tipo de entorno adecuado para ellos, o tal vez tu teoría es correcta, y estos lugares son puertas de entrada donde sea que vengan estas criaturas. Lo que quiero que la gente se lleve de mis experiencias es que estas cosas son reales, muy reales. Son inteligentes, tal vez las criaturas más inteligentes que existen aparte de nosotros mismos. Tienen la capacidad de ser muy peligrosas, pero si tomas las precauciones adecuadas, son tan seguras como cualquier otro animal. Los bosques alrededor de aquí son evitados por las personas, claro, pero lo mismo ocurre en lugares con muchos ataques de tiburones blancos, o en África, donde las posibilidades de ser atacado por leones son mayores, o en ríos y lagos con grandes poblaciones de cocodrilos de agua salada. Aquí en los Estados Unidos, tenemos el lujo de no preocuparnos tanto por los animales salvajes, simplemente porque la fauna aquí es relativamente más segura que en otros lugares. Pero ver a estas criaturas es una experiencia verdaderamente reveladora, y comprensiblemente, aterradora. Sin embargo, no quiero convertirlas en chivos expiatorios, porque la verdad es que ellas también viven aquí, y probablemente estaban aquí antes que nosotros. No tenemos idea de lo que quieren, cómo llegaron aquí, cuántas hay o cómo se reproducen. Podrían ser simplemente animales curiosos, y tal vez esa es la razón por la que siempre los vemos observando a la gente o mirando hacia dentro de las casas, porque quieren saber más sobre nosotros, al igual que nosotros queremos saber más sobre ellos. En cuanto a por qué mantenemos esta ubicación en secreto, solo tienes que mirar los lugares que mencioné y ver cuántas personas curiosas van a buscarlas. ¿Cuántos de ellos no regresan? ¿Realmente crees que el 100% de las personas que desaparecen en los bosques simplemente se pierden y nunca se encuentran? ¿Y si tropezaron con una de estas criaturas agresivas, como el Dolmen del Land Between the Lakes? ¿Y si alguien viniera aquí y se lastimara? Eso nos traería más atención de la que queremos. O peor aún, ¿y si la gente comenzara a venir aquí y a interrumpir nuestra vida diaria, o convirtieran este lugar en una atracción turística, como Roswell? Y luego está el peor escenario que puedo imaginar, ¿y si alguien viniera aquí buscando a estas criaturas y realmente lograra capturar o matar a una? ¿No enfurecería eso al resto? ¿Podrían pasar de asustarnos a atacarnos o sentirse amenazados por nosotros? ¿Y si vinieran a buscar venganza? Por eso mantenemos la boca cerrada.
Estas criaturas vienen y van cuando quieren. Como han mencionado mis amigos en el pasado, hay meses en los que están más activos y otros en los que parecen estar inactivos. Por lo general, están más presentes cuando el clima es más frío, así que tal vez simplemente se van a otro lugar durante los meses más calurosos porque no soportan el calor, o tal vez simplemente prefieren el frío.